estás, amigo y amiga? Bienvenido al estudio de la Palabra de Dios. Soy tu amigo y servidor Dan Abner, que te acompaña todos los días en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Y estamos ya llegando poco a poco a la parte final de este trimestre, estudiando en el Crisol con Cristo. Estamos en la lección número 13 y para el día de hoy tenemos un tema muy especial: Jesús en el Getsemaní. Y ahí te invito para que puedas buscar en tu Biblia en el libro de Marcos capítulo 14 y versículo 34. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: y les dijo, Jesús está hablando a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y Jesús le dice, quedaos aquí y velad. Y es así que este momento y estas palabras de Jesús son muy trascendentales, puesto de que hasta ese momento Jesús estaba viendo lo que vendría en adelante y lo que tendría que padecer por amor al hombre, por amor al mundo. Si hay algo que marcó en ese momento en el Getsemaní, ahí en el jardín donde acostumbraba a Jesús ir a orar, pero en esta ocasión ese Getsemaní se tornaría algo tortuoso, algo bien difícil de sobrellevar. Ese jardín que en otras ocasiones era un lugar de oración, de tranquilidad para Jesús, ahora Jesús les dice a sus discípulos, por favor, quédense aquí y velen, oren conmigo. Jesús no se alejó mucho de los discípulos en ese momento y comenzó a clamar, a orar a su Padre Celestial. Por eso es que todo lo que Jesús sufrió durante sus 33 años en la tierra no se compara con lo que comenzó a enfrentar en las últimas horas antes de la cruz. Amigo, si hay alguien en este mundo que padeció tanto, que sufrió tanto por amor al hombre, es Jesús. Jesús que nunca había pecado, que toda su vida se había pasado en curar, en enseñar el reino de los cielos. Ahora, en ese momento de la dificultad, ¿sabes qué, mi amigo? A veces tenemos que pasar por un Getsemaní. ¿Cuál es ese Getsemaní que tú tienes que pasar? ¿Cuál es esa prueba grande? Es interesante porque los evangelios relatan algo muy especial, que luego dice que Jesús, pidiendo que no sea su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Qué impresionante. Hasta el último momento de su vida, Jesús también padeció lo que todo ser humano en algún momento pasa: aferrarse a la vida. Pero Jesús tenía un propósito, mi amigo, mi amiga. ¿Sabes cuál era? Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y por eso que ahora, en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 637, permíteme leer lo que dice la sierva de Dios. Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta Zacarías capítulo 13 versículo 7, y dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y termina esta cita Ellen White diciendo lo siguiente: como sustituto y garante, compañero mío, como sustituto y garante del hombre pecador, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Y no hubo un intercesor para él. Pero ahora Jesús estaba comenzando a sentir la carga del pecado. No porque él cometió algo, sino por los pecados desde Adán en adelante. Incluso, amigo y amiga, tus pecados, mis pecados. Jesús sintió el peso. Sintió cómo es que el pecado nos aleja de Dios. Por eso es que en la hora más difícil de su vida, Jesús incluso derramó gotas de sangre. Por eso digo, en algún momento tú y yo
vamos a pasar por una experiencia como la que Jesús pasó allá en el jardín del Getsemaní. Yo no sé cuál es tu Getsemaní que tengas que atravesar. Quizás esté hablando para alguien que en este momento está pasando la crisis más grande de tu vida y sientes que no hay salida. Pues amigo, déjame decirte que hay esperanza en Cristo Jesús. Por eso es que en este día y con esta lección de hoy nos quedamos algo muy sorprendidos y emocionados. Medita sobre lo que Jesús vivió allá en el Getsemaní. Medita, reflexiona, imagínate ahí al lado de Jesús, viviendo los últimos días de su vida. Jesús que nunca había pecado, Jesús que nunca había cometido algo malo, estaba en ese momento pasando esa prueba cruel. Porque luego del Getsemaní, luego que Jesús pasa esa prueba, ese cáliz, esa dura prueba, ahora Jesús se levantará e irá en pos, cargando una cruz que no le correspondería, subiendo a un monte, lacerado y lastimado, y allá en la cruz del Calvario, Jesús vencería al enemigo de Dios. Por eso, mi amigo, hay un proceso. Primero es un Getsemaní. Luego del Getsemaní vienen los triunfos, la gloria. Luego de la prueba viene la victoria. Luego del sufrimiento viene la alegría. Así que yo te invito, ahí donde tú estás, puedas acompañarme en esta oración. Querido Señor, oh Padre querido, hay muchos hijos e hijas tuyas que en este momento quizás están pasando la crisis más grande de su vida. Sin embargo, un día Jesús pasó en el Getsemaní la prueba más dura que le tocó vivir. Quizás de todos sus años de vida fue el momento más difícil para él. Sin embargo, por amor a la humanidad, cargó sobre sí el pecado que no le correspondía. Sin embargo, por amor a nosotros, se hizo pecado. Oh Señor, acompaña a cada hijo e hija tuya, Señor, en las decisiones, en el día a día, Señor. Gracias te damos una vez más porque a través de tu palabra encontramos el consuelo, la esperanza para seguir adelante. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, como todos los días te espero para juntos estudiar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te acompañe. Soy tu amigo y servidor Dan Tito, quien te acompaña en el repaso diario de la lección de Escuela Sabática.